Mira, para mí ser Rapa Nui es un sentimiento que he aprendido a tener con el tiempo. Porque, bueno, yo nací acá, pero me fue a la edad de 4 años y crecí toda mi vida en Francia. Y volví acá cuando tenía 16 años, pero por poco tiempo, porque falleció mi abuela Cata. Después regresé a Francia y a los 18 decidí venir acá. Bueno, mi mamá siempre me ha dicho que me ha hablado de la isla, pero yo sentí algo distinto porque yo era de Rapa Nui. Sí, yo lo sentía por lo que me decía la gente, cuando yo decía, uy, si yo nací ahí. Pero cuando yo llegué acá y empecé a bailar y empecé a estar con mi tía Raquel, empecé a bailar con ella y ella me enseñó, me hablaba de lo que ella sentía cuando bailaba. Ahí como que ahí empecé recién a saber lo que era para ella ser Rapa Nui. Y entonces después me puse a bailar con ella y de ahí vino una persona que fue súper importante en mi vida y siempre lo será, fue el Keba. El Keba vino y me invitó a bailar el Matatoa. Y ahí es donde empezó y gracias a él soy lo que soy ahora con mi tía, la de esas dos personas. Bueno, él siempre lo que me decía era, vuela arriba al escenario, da lo mismo a los demás o lo que está pasando, o si tenés pena o si tenés rabia, pero el baile para mí y para él lo que me decía es que el baile alivia el alma. Tú podés tener cualquier problema, pero el momento que tú estás bailando se te va todo. Eso es lo que me enseñaba. Y cuando yo viajé en 2008, en la isla de Samoa, que fue para el Festival de las Artes del Pacífico, ahí con todas las islas que están en el Pacífico, ahí cuando la gente nos veía a nosotros que éramos los Rapa Nui, ahí yo sentí, ahí fue como un golpe de energía que me dio y ese sentimiento, así como ser orgulloso de ser Rapa Nui. Cada vez que nosotros bailábamos, escuchábamos nuestras canciones, estaba siempre lleno y le gustaba nuestro estilo de baile, nuestras canciones, nuestros trajes. Y siempre cuando decían, Rapa Nui, y siempre nos hacían sentir que éramos parte de ellos, que éramos todos hermanos. Entonces de ahí cuando yo empecé a sentirme realmente Rapa Nui, porque nunca estuve acá desde niña. Y entonces ahora para mí es un orgullo ser Rapa Nui. Y sobre todo cuando a veces tú te cruzas con gente acá, turistas, y también te dicen, siempre fue un sueño para mí, de mi vida, estar acá. Entonces cuando a veces uno lo toma el peso igual, porque nosotros es normal en nuestra vida, es vivir acá, la rutina de siempre, pero hay gente que le ha costado toda su vida venir acá y cuando te ven o solamente comparten contigo es una alegría más grande que tienen y eso me hace sentir bien. Mira, algo raro que pasa acá es que a veces como es tan chico, a veces, bueno, uno se ahoga, la misma gente, las mismas cosas, pero a veces ahí es como que, quiero puro viajar, quiero viajar, pero después cuando uno está lejos, quiere volver, lo único que quiere es volver hacia acá, entonces igual es como medio chistoso, porque uno está acá, se quiere ir y cuando la gente está lejos de su isla, quiere volver. ¿Cómo lo veo con mi mamá y con unas tías que también está lejos. Mi mamá hizo toda su vida hacia afuera, pero yo sé que lo único que ella quiere es volver. Entonces es como que la gente de Rapa Nui igual van a volver y volverán tarde o temprano a su isla. Y yo creo porque la isla es la libertad. Tú puedes hacer lo que tú quieres acá. Yo lo veo con mi experiencia en Francia. Tú te organizas para la semana, para el mes, para el año. Y acá no, tú te despiertas en la mañana y dices, ¿qué vamos a hacer hoy día? Tú no pensás qué vamos a hacer la próxima semana. Es de día a día. Si tú querías ir a la playa, vas y dices, pues vamos a pescar.
vamos a comer por ahí. Eso es acá, es la libertad de hacer lo que tú quieras. Mira, yo he intentado igual aportar en lo más que he podido, como en la tapati, solamente si lo único que puedo es bailar, he intentado ayudar en las tapati, en el catañiteaco. Y bueno, ahora lo que intento hacer con la escuela es que la gente se sienta bien bailando. Y eso es lo que yo intento transmitir. Ahora, como aporte grande hacia la isla, igual yo creo que a mí personalmente me falta aún mucho que aprender. Y para eso está el tiempo y los años que me esperan, porque igual aún soy súper joven y a eso una se tiene que dedicar, y yo creo que yo aún más, como no tengo igual la facilidad como otros, yo aún tengo que estudiar más, pero a mí me gusta, entonces, y eso es lo que quiero hacer. Cuando llegan las chiquillas ahí a mi escuela de baile, lo primero que yo les digo es pasarlo bien. Es dejar los problemas en la casa, si una tiene pena, si una tiene problemas en el trabajo, y venir acá en la clase y pasarlo bien. Eso es lo que yo les digo. Y yo creo que eso es lo que transmito a las personas que vienen conmigo, es que lo pasan bien, que el baile sirve para muchas cosas, como deporte, como alegrarte el momento, transpirar, reírte, nos reímos mucho ante las chiquillas, y eso es importante. Bueno, acá todos los jóvenes, hay muchas bailarinas, muchos bailarines, debería haber más como en Tahiti, en como otras islas más, y también yo creo que la gente, las que tienen escuela o las que quieren hacer escuela, todas son buenas. Todas las personas que tienen escuela o que enseñan algo son buenas. No hay que decir, no, es que ella no, pero es que yo soy la mejor. O tener ese sentimiento a mí igual me molesta, porque yo creo que hay suficiente gente para todo el mundo en la isla. O sea, toda la escuela puede estar lleno de gente. Lo que pasa es que, bueno, a toda la gente tú no le podés caer bien. Hay veces muchas vienen y no sé, pues, es que yo me fui para allá y no me gusta, pero a mí me gusta. O veces la gente llega a mí y no le gusta y se va a otra, a ver otras personas. Está bien, tú no le puedes gustar a todo el mundo. Pero yo creo que entre las mismas personas de acá de la isla no debería haber ese sentimiento. Para mí debería ser como que se tienen que juntar, apoyar, porque gente hay para todo el mundo. Entonces, y todas las personas que quieren enseñar algo, y todo el mundo tiene su forma de trabajar distinto, para mí todo el mundo es bueno. Mira,
Bueno, lo que ha vivido mi mamá me lo ha contado y cuando ella regresa para acá me dice que todo ha cambiado. Y entonces lo que ella me contaba yo ya no lo veo. Entonces igual con tanta tecnología que llega a la isla, tanto auto, es que hay que acordarse que es una isla chica. Y entonces yo no sé lo que verán, si mis nietos van a ver lo mismo que estoy viendo ahora. Y ya no es lo mismo que veía mi mamá. Y no es lo mismo que cuando yo hablo con mi abuelo, o sea, con mi papá nato, él me cuenta y ya yo no veo las cosas que él me está diciendo. Entonces yo creo que hay que intentar de cuidar más la isla para que se quede como, que no sea tan moderna, que no nos echemos a perder. Y que intentar que la gente a la vez de alejarnos, lo que pasa es que mi mamá me contaba que antes cuando uno necesitaba ayuda, todo el mundo viene a ayudar, que sea para construir o para solamente compartir, todo el mundo ayudaba. Ahora es como, sí, te ayudan, pero ¿cuánto me vaya a pagar? Entonces como que esas nociones se han ido tampoco, entonces yo creo que deberíamos como igual apoyarnos más. Si al final estamos haciendo cosas para la cultura o el baile, deberíamos apoyarnos más entre nosotros y no ser una rivalidad o una competencia. Yo creo que eso lo deberíamos sacar. Obvio que siempre uno quiere dar lo mejor, pero darse lo mejor para uno mismo, no demostrar a los demás, oye, yo soy mejor que tú. Yo creo que ese sentimiento no hay que tenerlo, porque eso genera pelea, indiferencia, y ahí es donde estamos mal. Bueno, yo que vivió afuera, yo veo que, ponete tú, en Francia hay una isla abajo, pertenece a Francia, pero mismo si yo soy francesa no puedo vivir acá, allá en esa isla, mismo si pertenece a Francia. Entonces yo creo que hay que tener un control de la gente que entra, como en todas partes del mundo, que tú puedes estar por 3 meses y después te tienes que salir, excepto si tú tienes los papeles legales, pero porque eso en todo el mundo es así. Y generalmente porque es una isla chica, eso es lo que hay que acordarse, que es chica. Entonces más gente para mí es más basura. ¿Qué vamos a hacer con tanta basura? Eso más que nada. No es que está lleno de gente, que todo el mundo afuera, no, hay que tomar la conciencia que más y más y más y más basura. Mira, yo creo que acá lo que nosotros no conocemos acá en la isla es que antes no se cerraban los autos, no se cerraban las casas, tú salías de tu casa, estaba abierta, pero no tenías ese sentimiento que me van a entrar a robar. Y eso es lo que está pasando ahora, hay robo en las casas, ahora tú tienes que dejar todo cerrado, porque puedes que llegues y no hay nada en tu casa. Y ese sentimiento antes no estaba ese miedo. Cuando uno lo quiere, lo puede. Eso yo creo que eso es muy fácil. Eso es. Pues ya. Bueno, igual no he bailado tantos años como otros bailarines, pero yo creo que me recordarían como alguien alegre y responsable en lo que he hecho. Siempre he intentado ser lo más responsable posible, porque al final es un trabajo con el grupo, intentar de ayudar, de aportar en lo más que he podido. Bueno, yo no tuve la misma facilidad que los jóvenes que ellos crecieron acá. Yo no crecí acá. Entonces yo no tengo ya esa base de
de Rapa Nui. Pero lo que quiero decir ahora es que igual la gente no tiene que discriminar a nosotros, los que vivían afuera, que no hablan, discriminar, no sé, nuestro trabajo, o pucha, yo puedo hacer muy bien mi trabajo, pero sí, pero es que tú no hablas Rapa Nui, entonces no. Entonces, igual como no cerrarnos las puertas, porque el idioma Rapa Nui no es como que el idioma inglés, que tú te sentás en una clase, en un curso y ahí aprendí. Es un idioma igual súper difícil, es que se hace con práctica, escuchar a la gente hablar y tú ahí memorizar las palabras. Mira, gracias a mi mamá, yo sé que no va a haber esa entrevista, pero a mi mamá, que siempre ha hecho todo para que mi sueño se realice y siempre lo seguirá haciendo. No está, pero siempre está conmigo, que esté ahí, que esté orgullosa de lo que estoy haciendo, y cada vez que me subo a un escenario o que estoy bailando, yo sé que ella siempre me está acompañando. Y gracias a ella por todo lo que ha hecho, por lo que he querido, que ella nunca me ha dicho que no, siempre fue sí. Mi tía Raquel, para enseñarme y creer en lo que puedo aportar, en lo que hago. Al Keba, que en paz descanse, pero gracias a él, ahora empecé a bailar, y gracias a él he podido viajar. Él siempre estará en mi corazón, y siempre, cada vez que subo al escenario, pienso en él. No sé, le diría que había tenido que quizás ver que mucha gente lo quería, y gente que a veces siempre ha estado con él desde el principio. Yo desde el principio estuve con él, y eso, pues, es que ahora que se fue, mucha gente lo está llorando, lo está extrañando, y será siempre una gran persona para mí y para mucho más. Agradecer también a todas las chiquillas que vienen en la escuela, que cada una de ellas que me hacen reír, y se le agradece, le agradezco de creer en mí, en mi trabajo, y a cada una de ellas muchas gracias. A la Yasmina, que siempre me ayuda en cualquier cosa que pueda aportarme como persona o como escuela. Y ahí aprovecho a decir al que me está grabando ahora, que también es mi amigo de corazón, que aprendí a conocerlo en todos estos años desde que empecé a bailar y que me ha seguido. Que muchas gracias por siempre decirme a mí, o por lo menos siempre tomarme mi trabajo y lo que yo hago importante para lo que estás haciendo tú. Cada vez que veo tu trabajo es emocionante. Entonces eso es lo que te quiero decir, churro. Me voy a decir, nunca te llamo churro, pero churro, que muchas gracias. Y se agradece de todo corazón. A mi familia que yo tengo, la mía, que me da la fuerza cada día para levantarme y seguir lo que estoy haciendo.